Bienvenidos. Esto es Closer to Nothing. El día de hoy tenemos una historia de un autor talentoso y con muchas historias que contar. Ha estado publicando en No Sleep durante varios años y su nombre es Christian Wallace. La historia en esta ocasión es El dilema del telépata, publicada el 14 de julio de 2023. Espero lo disfruten y asegúrense de revisar más de sus historias. Sin más que agregar, comencemos. ¿Quieres saber qué es lo curioso? Las personas tienen la capacidad de proyectar sus pensamientos como ondas invisibles a través del espacio, y cuentan con pequeños órganos especiales que les permiten recibir estas ondas invisibles. Y eso se llama hablar y escuchar. La gente lo da por sentado. Solo escuchas lo que los demás quieren que escuches. Y eso tiene una razón. Ignorar eso no es un superpoder. No es agradable ver la conexión entre todo lo que haces y la respuesta emocional instantánea que eso desencadena en las personas que te rodean. No necesitas ver la oleada de decepción en forma de onda azul que recorre la mente de tu papá cuando le muestras un 8 que sacaste en un examen. No necesitas ver cómo se siente tu pareja cuando te ven calzoncillos descoloridos y calcetines de lana. Ya es suficiente con que te mientan. Deberías estar contento con esas mentiras porque una persona no es solo la suma de sus pensamientos. Ese destello momentáneo de repulsión que siente tu pareja cuando te encuentra vomitando las tripas en el inodoro después de comer comida para llevar en mal estado, eso no es lo que son. El hecho que dejen de lado ese asco y aún así te ayuden a levantarte, eso es lo que realmente son. Odio ver estas cosas. Odio sentir los pensamientos intrusivos de otras personas. Las partes que no pueden filtrar. Las que eligen ignorar o encerrar. A veces capto palabras, pero tengo que concentrarme mucho. La mayoría de las cosas se ven como colores que me envuelven por todos lados, aunque supongo que en realidad es solo una metáfora que uso para que tú la entiendas mejor. Hay un elemento de sabor, olor, tacto e incluso sonido también. Todo mezclado ahí. La envidia es aguda y amarga. El amor es como el sonido de una guitarra que fusiona el mundo a su alrededor en una armonía pacífica. El odio se ve como las secuelas de una quemadura horrible. La carne marcada, las ampollas relucientes, el dolor desgarrador. Los pensamientos sexuales son casi percusivos, pero depende de la persona. Algunas personas tienen un martillo neumático retumbando en su cabeza, para otras es más bien como el estruendo de las olas rompiendo en la playa. Sería mejor si supiera que puedo ayudar a la gente, pero no soy Superman. Recibo mucho solo con caminar por una calle concurrida. Siempre hay alguien que está siendo golpeado, coaccionado, maltratado, apaleado, pateado, apuñalado. Dios, siempre pasa algo. Una vez, en una carretera larga en algún lugar de las afueras de Manchester, escuché un grito de auxilio. En realidad era más bien una oración. Es muy raro recibir una transmisión clara, como algo que captas en la radio del auto. Esto no era una mezcolanza de sensaciones, había palabras. Una letanía gritada al vacío con la desesperada esperanza de que Dios estuviera escuchando. Pasé semanas conduciendo de un lado a otro por esas carreteras. Me quedé en un hotel cercano, poniendo en pausa mi viaje, mi vida, todo con la esperanza de poder encontrar a esa pobre persona. Trepé vallas, exploré jardines, me metí en casas cuando la gente se iba al trabajo. Me arrestaron 2 veces, pero la policía no me hizo caso. Por favor, déjame morir. Por favor, déjame morir antes de que regrese. Tengo tanta hambre. Tengo muy poca comida. Por favor, déjeme morir. Nunca volví a saber nada de ellos. Nunca descubrí dónde estaban y qué podría estar pasando. Lo más cerca que estuve de averiguarlo fue un susurro de desesperación que flotaba en el aire justo afuera de un viejo edificio de ladrillo,
en lo profundo del bosque. Era pequeño, en realidad un cobertizo, pero con paredes gruesos. Y adentro había un montón de gruesas tuberías de hierro que salían del suelo y luego volvían a meterse en él. Tal vez tuviera algo que ver con las aguas residuales. Había letreros de prohibido el paso por todas partes. Algo en las manchas del piso me dio un mal presentimiento. Y probablemente solo fuera mi imaginación jugando conmigo, pero al mirar esas tuberías no pude evitar imaginarme a alguien esposado a ellas. Al final me rendí. Quienes quiera que fueran, dejaron de rezar. Nunca más volví a oírlos. He tenido que dejar de intentar ayudar a la gente en general. Muchos médicos me han recomendado que me encierre por mi propia seguridad. Algunos jueces también. Creo que la suerte, y no mucho más, es la que me ha mantenido libre en las calles. Este poder mío no es un radar. No me lleva hasta la damisela en apuros para que pueda derribar la puerta y salvarlas. Eso sería como señalar una ola y rastrearla hasta su origen. La mayoría de las veces lo único que puedo hacer es escuchar y seguir adelante. Incluso escuchar puede ser peligroso. No todos quieren ser escuchados. Lo curioso de los psicópatas es que, a pesar de estar completamente obsesionados consigo mismos, no están metidos en su propio mundo como todos los demás. Eso se debe a que no pueden ni imaginar que tal vez necesiten compartirlo. El mundo es suyo para disfrutarlo. Un gran, enorme y complejo rompecabezas. Y las personas son las piezas que mueven por diversión. Son sensibles a todo lo que los rodea y siempre están al acecho. A veces en busca de víctimas. A veces para aprender más sobre los trozos de carne a los que ellos llaman otras personas. Y a veces porque tienen miedo de que los atrapen. Fue una inspiración de aire que casi me mata. Un solo desliz que me enseñó para siempre a tener cuidado con cómo reacciono ante los pensamientos de los demás. Estaba en el metro observando a la gente, como solía hacer cuando era niño. Un joven llevaba ya media hora en el vagón conmigo. En ese entonces me parecía mucho mayor, pero pensándolo bien, probablemente solo tenía 19 años. Llevaba una gorra de béisbol calada hasta los ojos, pero yo sabía que estaba proyectando su mente por todo el maldito tren, empapándose del mundo. Los asientos mugrientos, las ventanas que traqueteaban, el piso turbio y manchado. Lo observaba de la misma manera en que un gato observa la calle. Solo fingía fijarse en el piso. Fingía no estar interesado en las demás personas. Yo era demasiado joven para reconocer las señales. Solo pensé que era un tipo diferente de persona. Sus pensamientos tenían un sabor insípido, desprovistos de emociones reconocibles, pero llenos de un detalle asombroso. Estaba tan perdido en el proceso de parecer inofensivo como yo lo estaba al empaparme de sus pensamientos. Fue solo cuando el tren redujo la velocidad y se abrieron las puertas que sus pensamientos cambiaron. Nadie más pudo haberlo visto, por supuesto. Una joven subió al vagón y la mente de este tipo simplemente explotó. Había reconocimiento, anticipación, miedo, emoción, excitación y algo que más tarde aprendería que era un tipo especial de rabia. Era como si este tipo hubiera estado sentado y esperando, viendo el mundo gris, pero ahora lo veía en color. Se le había introducido algún estímulo en ese cerebro robótico y cobró vida con una intención maligna. No fue solo lo que quería hacerle a esta mujer lo que lo hizo revivir. Fue el hecho de que lo había planeado y ahora estaba esperando el momento perfecto para llevarlo a cabo. Me quedé sin aliento, abrumado por la locura que brotaba en su mente. Y él ni siquiera movió un músculo. Ni una sola vez en todo este tiempo.
pero escuchó, lo sabía. Las consecuencias de mis acciones se propagaron por su mente como un único pulso de comprensión. No hizo preguntas, ni se preguntó cómo podía ser posible, simplemente sabía que yo había visto dentro de su mente. Lo sabía de la misma manera en que sabía que el tren arrancaría pronto y que yo quedaría atrapado allí con él. Su certeza ante la situación era aterradora. No lo atormentaba ni un gramo de duda. Me levanté de un brinco, salté hacia las puertas y en menos de medio segundo él ya me seguía. El hecho de que, de alguna manera, hubiera visto directamente dentro de su mente no le resultaba más interesante que la marca de nacimiento en mi pierna. Un pequeño detalle que tal vez mencionaría mientras empujaba mi cuerpo desnudo hacia la alcantarilla. La crueldad se ve como la sangre. Se derrama de la mente de los demás hacia la mía, como el vino tinto de una botella hacia el vaso. Este tipo me hizo sentir como si me estuviera ahogando. Lo peor era saber que no podía irme a casa. Estaba cerca, pero no podía hacerlo. El tipo era un depredador de lo más feroz y se habría quedado afuera durante días si hubiera sido necesario, esperando a que mi mamá o mi papá salieran tambaleándose temprano por la mañana. Habría estado observando, habría estado esperando. No podía descifrar su intención exacta, pero sabía a cobre y era cálida al tacto. Me hizo pensar en lamer un cúter. Sabía que irme a casa sería una mala idea. No podía esconderme, así que tuve que correr. Tenía que despistarlo. Recorrí una ruta larga y tortuosa por la ciudad a través de parques, callejones y mercados con carne chisporroteando y productos a la vista. Hasta que por fin sentí como si mis piernas se fueran a convertir en tiza y se desmoronaran. Tenía que despistarlo, lo sabía. Así que en algún momento di media vuelta y comencé a dirigirme hacia la misma plataforma de la que había huido. Puedo percibir grandes grupos de personas moviéndose a mi alrededor y calculé el trayecto con cuidado para que me topara con la escalera mecánica justo cuando el último pasajero subía a un tren que estaba partiendo. Llegué al vagón segundos antes de que se cerraran las puertas, seguro de que había escapado de este tipo. Cuando me di la vuelta, él estaba ahí parado, con una expresión inexpresiva. Nunca había cedido durante toda la persecución, ni una sola vez. Apenas parecía cansado. Si esas puertas no se hubieran cerrado justo en ese momento, si mi sincronización hubiera sido un poco diferente, él habría estado a bordo de ese tren conmigo y probablemente yo no estaría aquí escribiendo esto. Los verdaderos psicópatas son excepcionalmente raros. Gracias a Dios. De hecho, ahora son la menor de mis preocupaciones. Los muertos son un problema mayor para mí. Son mucho más difíciles de evitar. Los cementerios son un lugar totalmente prohibido. Pero al menos los que llevan mucho tiempo muertos tienen la decencia de mantenerse en silencio. Sus pensamientos son como volutas de humo. Las muertes recientes son un poco más viscerales. Una vez pasé en auto junto a un accidente y simplemente me desmayé. La policía me hizo una prueba de alcoholemia porque pensaron que estaba ebrio, pero afortunadamente los convencí de que solo tenía el estómago delicado y que el parabrisas salpicado de sangre me había perturbado. Se lo creyeron. ¿Cómo podría haberles explicado que el impacto psíquico de la muerte me había dejado sin sentido? Había escuchado el grito de muerte de un hombre. Podía sentir el grito que nunca terminó, como si estuviera atrapado en mi propia garganta. Pero eso no era todo. Lo peor es que el tipo seguía gritando. Ellos no podían escucharlo, pero yo sí. Se había visto de reojo en el espejo mientras sacaban su cadáver,
y había empezado a gritar, no con la voz, sino con la mente, con el alma. Para cuando arranqué mi auto ya llevaba más de una hora así. Cuando la ambulancia se llevó el cuerpo destrozado, él seguía gritando. Seguiría gritando en la morgue y seguiría gritando cuando su familia lo enterrara. Y después de eso gritaría durante meses, tal vez años, hasta que finalmente la oscuridad, el silencio y la ausencia total de estímulos sensoriales licuarían su mente y ese grito se marchitaría hasta no ser más que, bueno, una voluta de humo. Por cierto, recomiendo mucho la cremación. El viaje es el mismo, pero al menos es más rápido. Cualquier energía que el universo nos dé tiene que regresar. Tiene que ser desarmado. Del polvo al polvo, ¿no? Eso no solo se refiere al cuerpo, se refiere al alma misma. Mejor irse rápido porque si el sonido que sale del ataúd recién enterrado sirve de referencia, es jodidamente aterrador. Todo se está muriendo. Todo está regresando de una forma u otra. Hay algo en la mente humana que la hace resistente a esa descomposición. Supongo que ese proceso debe variar un poco de persona a persona. Algunos lugares incluso pueden conservar rastros de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Estoy seguro de que estás familiarizado con esta idea. La noción de que una muerte realmente horrible deja tras de sí una especie de espectro que aceche el lugar. No es algo inusual. Lo más espeluznante para mí es que esos pensamientos son indistinguibles de los de una persona viva. La única diferencia es que no son pensamientos en vivo, sino grabaciones. A veces eso significa subir una colina de aspecto normal y percibir rastros de un antiguo ritual neolítico, con sus gritos pronunciados en un idioma extinto hace mucho tiempo. A veces significa escuchar el sonido germánico del inglés antiguo al cruzar una calle cualquiera en Londres. En Escocia incluso hay un lugar donde se perciben destellos de antiguos gritos de batallas romanas. Eso es bastante genial. Lo que no es tan genial es que a veces captas una presencia que no pertenece a un humano. Ya sabes a qué me refiero, claro que sí. Todos tienen un poco de lo que yo tengo. ¿Alguna vez de niño odiaste algo sin motivo aparente? Por lo general, solía ser algún lugar como tal vez el armario debajo de las escaleras o el ático, un pozo, un viejo retrete exterior o un rincón de tu jardín donde el piso del patio se ha desmoronado y puedes ver el espacio bajo el piso de tu casa. Eso no es una imaginación desbordada. Hay lugares a los que la luz del sol no ha llegado desde hace mucho, mucho tiempo. Casas antiguas abandonadas en medio del bosque, pozos profundos excavados en la tierra, el corazón de bosques ancestrales, con ramas de árboles tan gruesas y viejas que nada puede crecer en el suelo pedregoso porque en el suelo del bosque es noche eterna. Ya conoces esos lugares, no necesitas que te hable de ellos. Todos, en algún momento, nos hemos adentrado en una parte del mundo que simplemente se siente indecente, incluso un poco hostil. Solía odiar el espacio debajo de las escaleras de mi primer casa. Era la forma en que descendía hacia la nada, la forma en que el techo se iba bajando cada vez más, pero el piso no llevaba a ningún lado y, por supuesto, estaba oscuro, tan oscuro que nunca se veía el fondo. Incluso cuando era adolescente y ayudé a mi papá a mudarse, nunca me tomé el tiempo de mirar hacia el fondo. Simplemente saqué las cosas lo mejor que pude, metiendo los dedos en la oscuridad con la esperanza de que nada se me acercara. Cuando ya solo quedaba una caja, se me ocurrió
que tal vez podría iluminar con mi linterna hasta el fondo. Me sentí tentada a hacer frente a mi miedo infantil y ver ese pequeño rincón completamente al descubierto. Quería tomar ese pozo negro y sin vida, exponerlo a la luz y ver cuán mediocre y aburrido era en realidad. Pero, al fin y al cabo, solo era una imaginación desbordada, ¿no? Eso era siempre lo que mi papá me decía cuando acudía él llorando a mares por pesadillas en las que unas manos furiosas me arrastraban hacia allá abajo. Cuando creía que algo se movía allí. Una caja que habían reubicado dejando marcas de arrastre en el polvo. Un abrigo que estaba cuidadosamente doblado y ahora yacía tirado en el suelo. Un juguete que no había visto en años y que de repente aparecía justo al frente de la pila de chatarra. Solo era mi imaginación diciéndome que algo se había movido cuando en realidad no era así. Siempre había una explicación mundana, ¿verdad? Para cuando por fin tuve la oportunidad de desarmar ese montón de chatarra y disipar la oscuridad, descubrí que las sombras no siempre están en silencio. Lo que fuera que hubiera ahí abajo había escuchado mis pensamientos y se comunicó conmigo con un mensaje propio. Puedes intentarlo si quieres. La solidez de esos pensamientos aún me persigue. Era como si estuviera apretando un diamante en mi puño, como si las palabras estuvieran hechas del material más duro de la tierra y pudieran atravesar mi mente como un cuchillo atraviesa la mantequilla si así lo quisieran. Nunca antes algo me había hablado. Había captado alguna que otra palabra o frases de otras personas, pero esos pensamientos eran pensamientos claros. No eran comunicaciones enviadas con sellos postales ni direcciones de remitente. Se parecían más a grafitis en un baño público. Pero esas palabras me fueron dirigidas directamente a mí, guiadas por láser e enviadas directamente a mi cráneo. No podían imaginar qué tipo de mente las había enviado. Si había alguna imagen o sensación que acompañara esas palabras, era el sabor de las telarañas y nada más. Dios me dio un susto de muerte. No levanté la mano para desafiar a las sombras. En cambio, saqué la última caja y me aseguré de no levantar la vista en ningún momento. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera ver. Es curioso, pero en el camino a casa, mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí por haber despejado las escaleras. No era solo porque sabía que de niño me daba miedo ese lugar, sino que incluso él tuvo que admitir que, como adulto, a él también le había dado un susto de muerte. Mucha gente es así. Sienten pequeñas vibraciones que no saben a qué atribuir. Una vez salí con un grupo de estudiantes de cine para ayudarlos a filmar un proyecto en fin de carrera. El equipo pesaba mucho y yo tenía auto. Así fue como me uní a ellos. En fin, el director... Bueno, el chavo a cargo, supongo. Difícilmente se podía considerar un profesional. Había visto hace unos años una vieja casa medio quemada en el bosque y quería tomarle unas cuantas tomas. Nos perdimos por ahí buscando esa casa. El chavo estaba obsesionado con ella. Lo curioso es que después de caminar 3 horas para encontrar ese lugar, cuando por fin llegamos, nadie se molestó en entrar. Siempre me parece algo bastante notable. La primera vez que vi ese lugar, pensé que tendría que armar un escándalo para evitar que alguien entrara. Estaba cerca de algo inteligente, algo antiguo, algo hambriento. No sé cómo una casa puede parecer malvada, pero simplemente lo parecía. No quería estar cerca de ella. Lo que me sorprendió
fue que nadie más quisiera estarlo tampoco. El director le echó un vistazo y pude sentir cómo su obsesión artística se desvanecía. Tomó unas cuantas fotos, le pidieron con torpeza a una de las actrices que se parara junto a la puerta principal y al cabo de un rato solo murmuró algo sobre que la luz no era adecuada y nos fuimos. Nadie lo regañó por eso. Todos estábamos simplemente agradecidos de haber puesto algo de distancia entre nosotros y esa casa. Si tengo algún tipo de moraleja o lección que compartir es esta. Sigue tus instintos. Ese tipo era un ateo acérrimo, pero no intentó demostrarse a sí mismo que el miedo que sentía cerca de la casa era una tontería. No tenía nada que ganar al entrar en la casa. Y una parte de él le decía que tenía mucho que perder, así que no entró. ¿Cuántas vidas se salvaron gracias a esa única decisión? No siempre es tan sencillo. Hace unos años, ayudé a un caso de personas desaparecidas. No me refiero a que la policía viniera a mí y yo tomara unos pedazos de ropa vieja para detectar a la víctima. Me refiero a que vi un cartel, llamé al número y pregunté cómo podía ayudar. Había un grupo de búsqueda voluntaria en acción y yo quería estar ahí. Aunque mis poderes no sean tan útiles, realmente sentí que necesitaba ser parte de este equipo de búsqueda. Tal vez fue porque en el cartel aparecía el rostro de una niña pequeña, de unos 9 o 10 años. Tal vez fue porque al mirarla a los ojos, tuve una sensación en las entrañas como si me sumergieran en agua helada. Y nunca antes había sentido algo así al ver una foto. Pero realmente quería ayudar. La policía supuso que la niña se había perdido en esa gran extensión de dunas junto al mar. Eran unas 20 millas cuadradas de arena salpicada de pasto que subía y bajaba y... Bueno, ya te haces la idea. Era una enorme extensión de colinas y tan pronto como alguien cruzaba al borde de una duna, desaparecía de la vista. Allí se perdían perros todo el tiempo y había habido ocasiones en las que habían encontrado a niños temblando de frío debajo de algún arbusto porque habían perdido de vista a sus papás mientras jugaban en la playa. Eso hacía que la búsqueda fuera un verdadero infierno. El terreno era complicado, una zona silvestre deliberadamente cubierta de maleza y bajo estricta protección ambiental. Las crecidas repentinas eran frecuentes, borrando senderos muy transitados en una sola noche y reemplazándolos por pequeños charcos o simplemente extensiones planas de nada. Y surgían nuevos senderos donde el agua cortaba la tierra como si fuera mantequilla. Y por supuesto, las dunas en sí nunca estaban quietas. Eran olas en la arena, moviéndose demasiado lento para el ojo humano, pero siempre en movimiento de todos modos. Y a veces eso significaba que revelaban cosas que habían estado enterradas durante años, incluso décadas. Como por ejemplo, un viejo puesto de escucha militar que se había instalado en la Segunda Guerra Mundial y del que rápidamente se habían olvidado. No sabía que era eso cuando lo encontré, por supuesto. Lo que vi mientras avanzaba a tientas en la oscuridad, llorando por esa pobre chica y esperando no perderme yo mismo, fue una puerta en medio de una colina. No hay otra forma de describirlo. Y era tan surrealista como te lo podrías imaginar. Porque ahí estaba yo en medio de la naturaleza más salvaje, cuando apunté con mi linterna y vi una vieja puerta incrustada en la arena que se elevaba. El picaporte... Dios, ¿cómo lo digo? Parecía cálido, como si lo hubieran tocado recientemente. Así es como lo percibió mi mente. En el instante en que lo miré, supe que alguien había tirado con curiosidad del metal hasta que el pestillo cedió y la puerta se abrió con un chirrido fuerte y espeluznante. Cuando probé el picaporte me resultó de alguna manera familiar,
como si el sonido y la sensación ya estuvieran grabados en mi memoria. Al asomarme, vi una escalera que bajaba 2 o 3 peldaños antes de desaparecer en la arena que había llenado el túnel como agua que sube. Era un callejón sin salida que deseaba desesperadamente ignorar, excepto que algo me decía que no lo hiciera. Y cuando miré hacia abajo, noté huellas en la arena. Eran claras como el agua, pequeñas, más pequeñas que mi mano, que delataban un paso torpe. Eso me hizo mirar mal de cerca, aunque estaba más que seguro de que no quería hacerlo. Este lugar desprendía malas intenciones hacia mí, prácticamente hinchándose como un pez globo para ahuyentar a los depredadores. No quería ponerlo a prueba ni presionarlo. Quería dejarlo en paz de una vez por todas. Pero esas huellas. Me puse de rodillas y vi que la arena no llegaba hasta el techo. La escalera bajaba tal vez 1 metro y debía de haberse nivelado, porque en un punto pude enfocar mi linterna y ver directamente hacia el otro lado. La arena llenaba la escalera como el agua en una curva en U, y donde los peldaños volvían a elevarse, había un espacio abierto. Arrastrarse por allí habría sido agotador, con 6 pies de arena debajo y concreto sólido justo encima, pero si pateabas y te retorcías, podías abrirte camino a través de ella. Y para un niño, eso sería aún más fácil. Pero, ¿por qué diablos haría eso la niña? Quería ignorarlo. De verdad que sí. Pero, ¿por qué estaba yo allí? No era por diversión, eso estaba claro. Quería ayudar, marcar la diferencia. Tal vez en cierto nivel había sentido la presencia de ese lugar desde el café, donde vi por primera vez el cartel de desaparecida de la niña. Quizás por eso había venido. Supongo que otros buscadores habían pasado por esa puerta, la habían visto y simplemente se habían ido. Nunca decidieron conscientemente ignorarlo, simplemente te afectaba. Algo que, si no estuvieras acostumbrado, no entenderías. Quizá yo era la única persona que lo había notado. El destino suena muy bonito a veces, pero incluso en ese entonces ya era muy desconfiado. Aún así, sabía que tenía que entrar. Intenté llamar a los demás, pero el mar estaba a menos de medio kilómetro y el viento que soplaba desde allí era feroz. El vendaval aullante se llevó mi voz y nadie vino a ayudarme. Podía vislumbrar alguna que otra luz aquí y allá, pero no sabía si estaban justo detrás de la siguiente colina o demasiado lejos para poder ayudarme. Respiré hondo y me puse de rodillas y manos en el suelo. Por un momento estuve a punto de echarme para atrás. Fue justo cuando metí la cabeza en el túnel y me di cuenta de que era demasiado pequeño para mí. Sentí un repentino ataque de claustrofobia y fue como si todo mi cuerpo gritara: ¿quieres que entre allí? Estás loco. Pero tenía una pala, ¿no? Todos teníamos una. Agarré la pala y la usé para quitar toda la arena que pude. No fue un trabajo difícil en absoluto, pero de todos modos me encontré sudando. Finalmente despejé suficiente espacio y volví a ponerme de rodillas y con las manos en el suelo. De ahí pasé a estar boca abajo y comencé a arrastrarme hacia adelante. Mis manos no me servían de mucho, ya que la arena cedía con demasiada facilidad, así que dependía de mis piernas para impulsarme más adelante. Como dije, no era lejos, tal vez no más de 2 metros, pero la forma en que el techo me oprimía, sin mencionar la sensación que me llegaba desde esa oscuridad, tuve que detenerme 2 veces en el camino y tragarme el pánico. Este lugar tampoco estaba en silencio. Cada vez que me detenía para recomponerme, me atacaba.
y veía imágenes de la puerta cerrándose de golpe mientras yo estaba atrapado en una pesadilla claustrofóbica, aprisionado entre el concreto imparable y un muro sofocante de arena y tierra. Veía mis pies pataleando frenéticamente, mis manos incapaces de encontrar un punto de apoyo mientras todo el túnel me oprimía el abdomen como un niño curioso aplastando un bicho. Me habría mantenido allí. El equipo de búsqueda nunca habría encontrado la puerta, nunca habrían oído mis gritos, me habría mantenido atrapado en la oscuridad y habría disfrutado de mi muerte tortuosa. Solo podía esperar a que fuera un farol. Había algo vivo ahí abajo. Pero no era el túnel en sí. No podía cerrar la puerta a la fuerza ni mover la tierra y el suelo a su antojo. Solo tenía que calmarme y recuperar el aliento. Y cuando lo hice, me di cuenta de que podía liberarme. Al otro lado, salía una sala abierta. Estaba abandonada, con solo unos cuantos agujeros en la pared de los que salían cables eléctricos que delataban donde había habido equipo alguna vez. Había trozos de madera vieja y metal en el piso, demasiado oxidados para reconocerlos, pero no había nada significativo allí. Quienquiera que lo hubiera vaciado décadas atrás probablemente había sido la última persona en alterar esa sala. Bueno, excepto por una persona. La arena en este lugar era escasa, pero había suficiente esparcida por el piso como para que pudiera ver dónde se habían producido alteraciones. La chica había entrado, sin duda, y al seguir su rastro vi claramente que había atravesado esta sala y pasado por otra puerta, frente a donde yo me encontraba. Este túnel descendía de manera inequívoca, atravesando la tierra y sumiéndose directamente en una oscuridad como la tinta. De pie junto a las escaleras, podía oír el débil goteo de agua lejana y los secos susurrantes de cada respiración y movimiento que hacía. El sonido de mi propia sangre en mis oídos era ensordecedor. La muerte vivía allá abajo. Así de simple. Se podía oler en el aire mohoso. Diablos, ni siquiera había telarañas ni rastros de ratas. Cualquiera que se hubiera parado allí habría sentido algo que se le metía en la mente, diciéndole que se fuera a cualquier otro lado menos hacia abajo. Para mí era como si fuera una hormiga que acababa de levantar la vista y había visto un ojo enorme, enmarcado por una lupa que la observaba fijamente. Algo me estaba mirando. Algo me miraba directamente a mí, justo al otro lado de esas sombras. Si levantaba mi linterna, sabía que vería algo terrible mirándome fijamente. Si quieres, inténtalo. Ya había visto esa cosa antes. Con manos temblorosas levanté la linterna y no vi nada. Por un momento, casi me eché a reír. ¿Me lo habría imaginado?, me pregunté. ¿Podrían todos esos momentos en los que escuchaba pensamientos inhumanos no ser más que una imaginación desbordante? Tenía tantas ganas de creer eso. Nadie ha deseado estar solo tanto como yo en ese momento. Excepto que las escaleras no estaban totalmente vacías. Había un zapato, uno pequeño, una zapatilla de colores vivos, de esas que le quedan bien a una niña. La risa se me atascó en la garganta. Me sentí inseguro. ¿De verdad había escuchado esos pensamientos burlones resonando desde la oscuridad? ¿Acaso importaba? Tenía que bajar. Tenía que ver. Bajé los escalones uno por uno hasta llegar al fondo. Mi primer instinto fue explorar el espacio que tenía delante,
para ver más allá de la oscuridad. El espacio húmedo y goteante que me recibió estaba tan abandonado como la habitación de arriba, excepto que aquí abajo las paredes no tenían un corte tan limpio. Tal vez el agua había bajado y las había recubierto con capa tras capa de piedra caliza de aspecto orgánico. Fuera lo que fuera, le daba al túnel una apariencia ligeramente deformada, como si las mismas leyes de perspectiva se hubieran distorsionado y desincronizado por la oscuridad. Cuando me convencí de que el túnel estaba vacío, bajé la mirada hacia mis pies y examiné el zapato. No tenía ni un rasguño. Incluso los cordones seguían atados. Lo toqué y, por un breve instante, me sumergí mentalmente en el pasado del objeto, buscando qué emociones aún perduraban en su historia. Nada de ese proceso es confiable, pero era mi mejor esperanza. Y fue entonces cuando me vino a la mente la imagen más extraña. La última vez que ese zapato había estado con la niña fue en la playa. Ella estaba con su papá, corriendo y riéndose. Él le dijo que tenía un secreto y la levantó en sus brazos. Ella se sintió feliz en ese momento. A salvo. Hacía mucho tiempo que no veía a ese hombre. Él le prometió unas vacaciones, pero no debía decírselo a mamá. Un pensamiento muy gracioso se me metió en la cabeza y alcé la vista hacia el túnel. La cal con vetas que cubría las paredes estaba muy descolorida. Un peculiar arco iris de blanco hueso y púrpura enfermizo. Apestaba tan mal como se veía. Y esa voz, la que venía de entre las sombras, se había callado terriblemente rápido. ¿Acaso no la habría desafiado a levantar la linterna? Para algo cuyos pensamientos apestaban a odio milenario, había huido de la luz como si nunca hubiera tenido ningún poder para empezar. Di un paso hacia atrás y dejé caer el zapato. ¿Acaso también podía leer mi mente? ¿Podía sentir la revelación que se me había ocurrido? Que me había paralizado todo el cuerpo como si me hubieran echado un balde de hielo sobre la cabeza. Creo que, una vez más, la suerte jugó un papel importante en mi vida. Si hubiera dado tan solo otro pie hacia adelante, me habrían atrapado. El túnel se cerró de golpe a apenas unas pulgadas de mis pies. Por una fracción de segundo no vi nada más que una pared de músculos, y cuando se volvió a abrir, allí había un esfínter tembloroso, fruncido y hambriento del tamaño de una boca de alcantarilla. El borde de su boca musculosa estaba salpicado de cientos de ojitos brillantes que me miraban con rabia. Había esperado algo tan delicioso, tan real. En cambio, lo único que obtuvo fue un bocado de polvo. Estaba tan asustado que retrocedí a gatas. Por un breve instante la linterna se me soltó de las manos y perdí de vista la boca abierta que me baboseaba, sola para volverme en un instante y ver que ya no estaba. La única señal de que algo hubiera estado allí era el goteo de polvo y arena del techo de un pasillo artificial perfectamente cuadrado. Podría haberme quedado allí fácilmente, paralizado, debatiéndome entre si todo aquello había sido real o no, excepto que el zapato seguía agarrado en una mano y se había salpicado con una sustancia pegajosa y maloliente cuando la boca se cerró de golpe. Incluso mientras lo sostenía, el líquido lechoso y viscoso comenzó a arder, y tiré el zapato al suelo con un grito de asco. ¡Qué suerte tienes! Tuviste suerte una vez en tu casa, junto a las escaleras. Tuviste suerte 2 veces en el bosque, cuando te salvó un amigo. Ahora tienes suerte por 3ª vez en la oscuridad. ¿Hasta qué punto puedes ser tan afortunado? Si sigues metiendo las narices donde no te incumbe, tu suerte se acabará. «Vete al carajo», grité. Fuera lo que fuera,
Había dejado claro su mensaje. Había tendido una trampa. Y una muy ingeniosa, además. La chica no estaba en la playa. Estaba con su maldito papá, en algún lugar de Irlanda. Había percibido su intención enterrada en lo más profundo de los recuerdos que flotaban alrededor del zapato como humo de segunda mano. El zapato había sido tomado por otra cosa, utilizada como cebo para mí. Y aún no estaba a salvo. Me había arrastrado directamente al vientre de la bestia como un maldito idiota. Subí apresuradamente las escaleras tratando de ignorar las crecientes oleadas de emoción que se estrellaban contra el búnker. Sentía como si estuviera escapando de una crecida repentina de petróleo. Podía sentir que esa cosa, fuera lo que fuera o donde estuviera, flexionaba sus músculos justo fuera de mi vista. ¿Para qué se estaba preparando? ¿Qué quería? La luz de mi linterna iluminó la salida y todo el aire se me escapó del cuerpo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un breve segundo, un instante tan breve que no se podía cuantificar, el túnel que había cavado en la arena ya no estaba ahí. En su lugar había una boca, igual que la de abajo, incrustada en una pared de músculos que se expandía infinitamente más allá de mi vista. Pero entonces la luz de la linterna alcanzó mis ojos y reveló un simple montículo de arena con un pequeño espacio para arrastrarse entre él y el techo. No había púas calcificadas que amenazaran con empalarme, ni un esófago acanalado y burbujeante, resbaladizo por los fluidos digestivos, esperando tragarme entero. De repente me di cuenta de que había sido un maldito idiota, y que había dejado mi pala al otro lado de la arena. No habría forma de cavar, tenía que arrastrarme de regreso por donde había venido. Si quieres, inténtalo, dijo la oscuridad, percibiendo mis pensamientos. Podía sentir cómo se me acercaba como una especie de presión psíquica. No estoy seguro de si describiría a esa cosa como enojada, sino más bien fría y solitaria. Estaba en todas partes y en ninguna. Algo que no era humano, que nunca había sido humano. Vivía en la oscuridad y solo en la oscuridad. Solo mi linterna me mantenía a salvo. Donde quiera que vagara, veía concreto polvoriento y poco más. Pero donde quiera que la oscuridad se acercara, podía sentir esos pensamientos ominosos, ese sabor a telaraña seca, filtrándose de nuevo como el agua entre mis dedos. Me preparé para irme, para mantener la luz fija justo al frente, cuando sentí una ráfaga de aire caliente pasar por mis hombros. A esas alturas, la distinción entre pensamientos y sensaciones reales se estaba desvaneciendo. Las cosas que me sugería empezaban a sentirse tan reales como el suelo bajo mis pies. No sé si me habría enfrentado a una muerte psíquica o una física, pero esa cosa me perseguía de todos modos. Antes de que los nervios pudieran dominarme, corrí hacia adelante y comencé a arrastrarme, y luego a retorcerme. La linterna era eficaz en un espacio tan pequeño, iluminándolo tan claramente como si fuera de día, pero detrás de mí era otra historia. Podía sentir apéndices cálidos acariciando mis piernas, podía sentir la humedad arrastrándose por mis pantalones, donde se presionaba húmedamente contra mi piel desnuda. Había un ligero tirón, tal vez como si algo se estuviera preparando para vaciarme por completo, como si fuera un muslo de pollo en una parrillada familiar. Mi cabeza emergió del túnel justo cuando algo me agarró el pie. Perdí todo sentido y razón, y en un ataque de histeria traté de liberarme a patadas y gritos. Me parecía tan estúpido que un poco de arena se interpusiera entre mí y la libertad. Tenía los brazos inmovilizados, pegados al costado. ¿Acaso el túnel había sido tan estrecho al entrar? Me pregunté. Pero ahí estaba. La libertad estaba tan cerca y lo único que tenía que hacer era aflojar un poco de maldita tierra. Pero el pánico solo empeoró las cosas. Me lastimé el hombro mientras luchaba, me lastimé mucho, y las lágrimas brotaron de mis ojos. La frustración comenzaba a abrumarme. Intenté todo para calmarme, pero no fue suficiente. Algo me tenía bien sujeto entre sus fauces. Mi pie no solo estaba atrapado, sino que lo estaba tirando, lentamente, inexorablemente, de regreso a una garganta que lo esperaba. La suerte se acaba. Grité tan fuerte que estuve tosiendo sangre durante días después. Fue muy duro.
En ese momento sentí cómo se apagaba toda esperanza, cómo desaparecía toda alegría. La mente de esa cosa se estaba colando en la mía, quitándose los zapatos y hurgando en mis recuerdos como un invitado grosero. Me mostró lo que tenía reservado para mí, me mostró que ni siquiera estaría solo. Había otros, tantos otros atrapados allá abajo, en la oscuridad. Al menos por fin descubrí por qué nunca me había encontrado con nadie más como yo. Nos delatamos ante los depredadores que acechan dentro de cada sombra. Esa cosa me había estado acechando durante mucho tiempo. Alguien allá afuera escuchó mis gritos. Aunque nunca explicaron muy bien cómo, dijeron que simplemente les llegó tan claro como el agua. Y supongo que tal vez eran un poco sensibles a los pensamientos, como yo lo soy, para haber podido encontrarme. De cualquier manera, alguien vino a rescatarme. Una mano fría y húmeda, pero tan malditamente bienvenida en ese momento. Me agarró de la muñeca y me sacó a rastras. Ni siquiera me importó que me tiraran del hombro lesionado para cuando salí arrastrándome de ese lugar. Ya estaba sollozando. La oscuridad me había hecho mucho daño a la cabeza. No recuerdo mucho más. Me llevaron a un lugar seguro y me mencionaron en el periódico por haber ido más allá de lo necesario. La historia fue que me quedé atascado mientras me arrastraba y me asusté. Eso fue todo. Un ataque de pánico severo. Quienquiera que me haya salvado no se quedó por ahí. Intenté buscarlo, intenté pedir ayuda. Mi suposición, esa cosa tendió una trampa para gente como yo, y atrapó a más de uno. Como dije, era imposible que alguien hubiera podido oír mis gritos reales a través de esa puerta y con todo ese viento. Para mí tiene más sentido que hayan oído mis gritos mentales. Quizás ellos también se acercaron demasiado a la oscuridad, quizás vislumbraron un poco de lo que se tenía entre sus fauces. ¿Quién sabe? Ahora me mantengo alejado de lugares como ese. Lugares que tienen esa vibra especial. Ya sabes a cuáles me refiero. La gente que me ve cree que estoy exagerando. Creen que soy un cobarde o que soy muy supersticioso solo porque no bajo al sótano ni voy a dar un paseo solo hasta el baño exterior. Me gustaría decirles la verdad. Tal vez incluso mostrárselas. Pero no podría hacerlo. Ver a esta cosa, darme cuenta de su presencia, creo que eso es lo que le enoja. Cualquier otra persona podría haber entrado en ese lugar sin ningún problema. Se me apareció a mí porque yo la había visto, años atrás. Y quién sabe, tal vez no sea lo único de ese tipo. Como dije, todos tenemos esas corazonadas, ¿no? Todos, sin importar dónde o cuándo vivan, han tenido ese tipo de sensaciones. Siempre hay lugares que nos dan esos escalofríos. Deberíamos de confiar más en esas sensaciones.